Ok, vamos a hablar de lo que es el tejido nervioso. El tejido nervioso es uno de los 4 tipos de tejidos básicos del cuerpo, ¿sí? Y como sabemos, todo tejido va a estar compuesto de 2 componentes, células y matriz extracelular, ¿sí? En el caso de las células, en lo que es el tejido nervioso lo podemos dividir en 2 grandes grupos. El primer grupo son las neuronas y el segundo grupo son las células de sostén. ¿Sí? Y a su vez las células de sostén las podemos dividir en otros 2 grupos o subgrupos que son la glía central, ¿sí? Que va a estar relacionada con lo que es el sistema nervioso central, y la glía periférica, que va a estar relacionada con el sistema nervioso periférico. En lo que es el sistema nervioso periférico vamos a encontrar 2 tipos de células, las células de Schwann y las células satélite. Y lo que es la glía central vamos a encontrar 4 tipos, ¿sí? Que son los astrocitos, la microglía, los ependimocitos y los oligodendrocitos. Más adelante vamos a hablar de estos. Ahora, eh, ¿qué es el tejido nervioso? El tejido nervioso es el tejido, ¿sí? Que va a estar a cargo o que va a poseer características que es la excitabilidad, ¿sí? ¿En qué consiste esto? La excitabilidad es la capacidad que tiene las células que los componen, en este caso las neuronas, ¿sí? De generar ante un estímulo externo o interno la capacidad de generar un potencial de acción, ¿sí? Un potencial de acción es un impulso eléctrico, ¿sí? Este potencial de acción lo que va a hacer es generar, ¿sí? Reacciones voluntarias o involuntarias, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que este tejido nervioso, ¿sí? Es capaz de hacer esta función? ¿Sí? Es capaz de hacerlo a través de la neurona, ¿sí? La neurona es podríamos decirlo como si fuera el parénquima del sistema nervioso, ¿sí? Posee 3 características importantes, que es la excitabilidad, ¿sí? Que va a estar a cargo de lo que es el soma y la dendrita, la conducción de este potencial de acción, que va a estar a cargo el axón, y la comunicación sináptica, que va a estar a cargo del botón sináptico junto con unos componentes que se encuentran dentro de él, ¿sí? Ahora, eh, ¿cómo está conformada una neurona? ¿Sí? Eh, Toda célula va a estar formada por su núcleo, organelas y demás, ¿sí? En este caso la neurona presenta un cuerpo neuronal o soma, ¿sí? Que es el sitio donde se contiene a un núcleo grande de cromatina laxa y núcleo evidente, ¿sí? Que va a estar rodeado de un citoplasma, que lo vamos a ver con la técnica histológica rutina, basófilo, ya que dentro de él se encuentran grandes cantidades de lo que es retículo endoplasmático rugoso y polirribosomas, ¿sí? Estos polirribosomas le van a permitir a esta parte del soma neuronal donde se encuentran eh, el REG y los polirribosomas, que se llaman en este caso corpúsculos de Nissl o sustancia de Nissl no corpúsculo, va a permitir o darle la propiedad de ser metacromático. Sí, o sea que va a cambiar o va a virar de color a un azul o rojo o violáceo, algo así, ¿sí? Ahora, no todo el citoplasma de lo que es el soma neuronal se tiñe de forma basófila, sino que hay parte donde carece de lo que es la sustancia de Nissl, que es el cono axónico. El cono axónico es el sitio de donde nace el axón de la neurona, ¿sí? Es un sitio que posee grandes cantidades de mitocondrias, ¿sí? Ya que vamos a ver después que la célula va a necesitar grandes cantidades de ATP, de energía, ¿sí? Para cumplir otra función. Y a su vez también presenta Golgi, que apunta hacia el cono axónico, presenta, creo que lisosomas me parece, pero me parece que no. Y bueno, nada más. Ahora, esta neurona, este soma neuronal, ¿sí? Posee 2 tipos de vaginaciones citoplasmáticas. El primer tipo es la dendrita, ¿sí? O las dendritas.
Las dendritas es la parte de la neurona que permite la llegada a este soma del potencial de acción desde la periferia, ¿sí? Presenta grandes prolongaciones, ¿sí? O vaginaciones de dendritas y en grandes cantidades. Puede haber entre una o muchas dendritas que en cada prolongación de las dendritas poseen espinas que lo que hacen esto es aumentar el rango de percepción de este estímulo, ¿sí? O sea, de este potencial de acción, ¿sí? Para que haya una mayor capacidad de propagar o de generar que este estímulo llegue al soma. Ahora, la otra evaginación citoplasmática es el axón, ¿sí? El axón que es único por neurona, ¿sí? O sea que hay un solo axón por neurona, es la parte que permite el flujo o el pasaje de este impulso nervioso, de este potencial de acción desde el soma hacia la periferia, ¿sí? Ya sea hacia una célula efectora o hacia otra neurona. Ahora, habíamos dicho que este axón nacía o nace desde lo que es el conaxónico, ¿sí? Y su parte más periférica se ramifica, ¿sí? En lo que se llama telendrón. Ahora, cada telendrón, ¿sí? O sea, cada ramificación del telendrón presenta una parte dilatada. Esta parte dilatada es el botón sináptico. Dentro del botón sináptico nosotros vamos a encontrar lo que son las vesículas sinápticas, que van a contener a los neurotransmisores que nos van a permitir generar lo que es la sinapsis, ¿sí? Ahora, a esta neurona la podemos clasificar en diferentes formas, ¿sí? La primera forma de clasificarla es según la forma de su soma, que puede ser estrellada, en forma de estrella, piramidal, si tiene forma de pirámide, piriforme o fusiforme, ¿sí? Como una célula muscular lisa. Después los podemos clasificar según el número de prolongaciones, ¿sí? Hay 4 tipos. La monopolar, ¿sí? Que va a presentar un axón, pero que no encontramos, no hay en el cuerpo. Después presentamos la bipolar, ¿sí? Que posee un axón y una dendrita, que solo la encontramos en lo que son las vías sensitivas de lo que es el olfato, el gusto, la visión y el audio, la audición, ¿sí? Nada, algo más fácil para acordárselo es solo los sentidos que están en la cara. Y después tenemos a la pseudomonopolar, ¿sí? Que presenta 12 vaginaciones, ¿sí? Un axón y una dendrita, o ¿sí? Un axón y una dendrita, que nacen desde un segmento inicial único, que, como por ejemplo lo que es el ganglio nexo de la raíz dorsal. Y después tenemos a las neuronas clasificadas según el largo de lo que es el axón, ¿sí? Tenemos lo que son las neuronas Golgi tipo 1, ¿sí? Que son neuronas que poseen un axón largo, ¿sí? Generalmente, generalmente no, sino que son neuronas de proyección, ¿sí? O sea, son neuronas que llegan a lo que es la sustancia blanca. Y después tenemos a las neuronas Golgi tipo 2 que presentan un axón corto, ¿sí? Que son más neuronas, son interneuronas, ¿sí? O sea, que permiten conectar una neurona con otra. Y las encontramos en lo que es la sustancia gris, nada más. Ahora, sabemos que lo que es la maquinaria para la síntesis de proteínas, ¿sí? Solamente se encuentran en lo que es el soma neuronal, ¿sí? Pero toda la célula necesita el aporte de estas proteínas y ATP para cumplir sus funciones, ¿sí? Ahora, tenemos dos tipos de mecanismos en lo que es la neurona que permiten que estas proteínas lleguen hacia las partes más distales con respecto al soma, ¿sí? Y esto es el transporte axonal y el flujo axonal. Ahora, ¿en qué se diferencia cada uno? El transporte axonal es el mecanismo que utiliza ATP en forma de energía, ¿sí? Y es un transporte rápido y que va para dos lados distintos, ¿sí? Cuando nosotros transportamos proteínas desde el soma a la periferia,
¿sí? Es un transporte anterógrado y utilizamos proteínas motoras llamadas quineínas. Esto es una regla que me inventé. Cuando vamos desde distal a lo más cercano, o sea, desde la parte, no sé, como por ejemplo del botón sináptico hacia el soma neuronal, utilizamos proteínas motoras llamadas dineínas, ¿sí? En un transporte que es retrógrado. Entonces, cuando voy al kinesiólogo, si yo soy un soma neuronal, si mi cuerpo, voy al kinesiólogo, o sea, utilizando quineínas, vuelvo distinto. Utilizando dineínas, vuelvo a mi propio cuerpo. Nada, eso es una boludez. Y el otro mecanismo que posee lo que es la neurona para transportar proteínas a través de su axoplasma es el flujo axonal. El flujo axonal es un flujo de axoplasma constante que no utiliza ATP, y o sea que es un transporte mucho más lento, pero nada, siempre está. Ahora, lo que es la neurona, mierda, acá. Lo que es la neurona, ¿sí? Nos permite, habíamos dicho que nos permite generar lo que es la sinapsis, ¿sí? O sea, esta comunicación sináptica. Ahora, ¿cómo es una sinapsis? ¿Sí? Una sinapsis es una unión de células de neuronas, ¿sí? O de células efectoras que van a estar compuestas por tres componentes, ¿sí? Lo que es una neurona presináptica, ¿sí? Que va a poseer en su extremo distal el botón sináptico, donde va a contener las vesículas sinápticas que van a contener a los neurotransmisores, ¿sí? Después vamos a tener a lo que es una hendidura sináptica, que va a ser el espacio ubicado entre la membrana plasmática presináptica y la membrana plasmática posináptica, ya sea de una célula efectora o de una neurona posináptica. Y vamos a tener lo que es la membrana posináptica, que va a poseer los receptores de membrana, ¿sí? Que son proteínas transmembranas, que van a ser capaces de interactuar con el neurotransmisor que libere la neurona presináptica, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que se genera esta sinapsis? Cuando un potencial de acción, ¿sí? O sea, un impulso eléctrico llega hacia el botón sináptico, que repetimos, el sitio donde se encuentran las vesículas sinápticas con los neurotransmisores, lo que hace es estimular que estas vesículas postsinápticas se unan con la membrana presináptica para la liberación del neurotransmisor, ¿sí? en un mecanismo llamado exocitosis, o también puede ser pinocitosis. Ahora, este neurotransmisor lo que va a hacer es liberarse a la hendidura sináptica, ¿sí? Y luego unirse a los receptores de membrana, ¿sí? Ubicados en lo que es la membrana postsináptica. Ahora, esta unión del neurotransmisor con el receptor, ¿sí? Genera la activación de dos tipos de canales dependiendo qué sinapsis quiero, ¿sí? O qué sinapsis me permite generar esos neurotransmisores, ¿sí? Cuando estamos hablando de lo que es una sinapsis excitatoria, lo que va a hacer es activarse los canales de sodios activados por neurotransmisores, ¿sí? Que van a estar en contacto, unidos, o generalmente van a ser ellos también unos canales eh, al receptor del neurotransmisor, ¿sí? Esta activación de lo que es los canales de sodio activados por neurotransmisor va a permitir la entrada de sodio al espacio intracelular, ¿sí? Esta entrada de sodio, que va a ser masiva, obviamente, va a generar en lo que se llama la despolarización celular. La despolarización celular consiste en el sodio hacer un catión, ¿sí? Permite que lo que es el impulso, bueno, el impulso no, sino que la concentración de cargas, ¿sí? Que en un estado se mantiene equilibrado con lo que es el medio intracelular y extracelular. Bueno, las cargas al entrar los cationes hace que las cargas de lo que es el espacio intercelular o intracelular se vuelva positivo,
¿sí? Esta positividad llega en un momento a un tope o un umbral que permite que la célula se despolarice, ¿sí? En este caso va a ser una llegada a un rango positivo, bastante positivo. Entonces esto genera la despolarización de lo que es la membrana plasmática. Esta despolarización lo que va a hacer es trasladarse, trasladarse a través de toda la membrana plasmática, generando con esta despolarización la activación de canales de sodio activados por voltaje. ¿Sí? Porque obviamente este potencial de acción es un impulso eléctrico. Entonces lo que va a hacer es transmitirse a lo largo de todo el axón de la membrana, sí, de la neurona postsináptica hacia el soma. ¿Qué más? No me acuerdo. Bueno, ok, listo. Ahí me acordé. Obviamente que va a haber, como sabemos, los axones pueden ser amielínicos o mielínicos, ¿sí? En el caso de los mielínicos, sabemos que los sitios, sabemos que esta sinapsis va a ser mucho más rápida, ya que va a ser una condición saltatoria, porque posee vainas de mielina, ¿sí? Ahora, en los nodos de Rampier, ¿sí? Que son los nodos o los espacios ubicados entre dos vainas de mielina, van a ser los sitios donde haya mayor concentración de estos canales de sodio activados por voltaje. Entonces, son los sitios donde este impulso eléctrico potencial acción va a regenerarse con mucha mayor potencia. Ahora, si estamos hablando de lo que es una sinapsis inhibitoria, en vez de en vez de activarse estos canales de sodio activados por neurotransmisor, lo que van a activarse son los canales de calcio activados por neurotransmisor. Estos canales de calcio, ¿sí? Van a permitir la entrada de calcio, que son aniones, que van a generar que en vez de llegar a un umbral que es positivo, va a hacer que esto baje, que este potencial, que esta concentración de lo que es aniones en el espacio intracelular disminuya. Entonces va a permitir o va a generar que se llegue o que se tarde mucho más o que sea muy difícil llegar a ese umbral necesario para generar un potencial de acción, ¿sí? O sea, una despolarización de la célula. Por eso es inhibitorio. Bueno, eso es la sinapsis. Ahora, ya hablamos de las neuronas, ahora vamos a hablar de lo que son las células de sostén, ¿sí? Las células de sostén habíamos dicho que las podíamos dividir en dos grandes grupos. En las células de sostén periféricas, o células de glía periférica, que van a estar compuestas por las células de Schwann y las células satélite, y las células de la glía central, que van a estar conformadas o van a ser de cuatro tipos, que van a ser los astrocitos, la microglía, los ependimocitos y los oligodendrocitos. Ahora, ¿qué es cada una de estas células y qué función cumple? En el caso de lo que es la glía periférica, vamos a tener lo que es la célula de Schwann. Las células de Schwann son células planas, ¿sí? que poseen abundante citoplasma, que vamos a encontrarlas en lo que es el sistema nervioso periférico. La función de estas células es generar la vaina de mielina, ¿sí? Que es una vaina compuesta por lípidos, aún muchos lípidos, y un poco de proteínas, ¿sí? Como sabemos, los lípidos carecen de cargas. Entonces, habíamos dicho que esta vaina de mielina lo que hace es aislar eléctricamente a segmentos del axón, ¿sí? Una célula de Schwann no es que genera una vaina de mielina a lo largo de todo el axón, sino que lo que hace es segmentar a esos axones, ¿sí? Los espacios ubicados, como dijimos antes, los espacios ubicados entre cada vaina de mielina se llaman nodo de Rambier y son los espacios que tienen grandes cantidades de conductos de sodio activados por voltaje, ¿sí? Ahora, lo que hace esta célula de Schwann es generar, ¿sí? Aumentar su citoplasma y rodear al axón por fuera, generando este aislante eléctrico, ¿sí? Ahora,
no solo están en lo que son los nervios mielínicos, sino que también están en los nervios amielínicos. ¿Sí? Estos cuatro, los rojos de acá, son los nervios. En este caso, en lo que es un nervio amielínico, ¿sí? No es que lo aísla eléctricamente, sino que es más de sostén. ¿Sí? Estas células presentan como surcos, ¿sí? Que lo que hacen es ubicarse estos axones entre estos surcos y les da sostén, pero nada más. La otra célula que tenemos es la célula satélite. En el sistema nervioso periférico es la célula satélite. Las células satélite son células aplanadas, si acá las dibujé mal, pero son células aplanadas, que las encontramos en lo que son los ganglios periféricos. Los ganglios periféricos sabemos que son sitios conformados por somas neuronales que se encuentran en el sistema nervioso periférico. Ahora, lo que hace esta célula satélite, si se llama satélite porque están siempre como alrededor de lo que es el soma, como si fuera, no sé, la luna con la Tierra. La luna es nuestro satélite, entonces el soma va a ser la Tierra y la luna, o sea, la célula satélite van a estar alrededor, siempre siguiendo estas somas. Siguiendo porque, bueno, se lo dice así, pero en realidad no lo sigue porque está quieto. Y lo que hace estas células satélite es conformar como un pseudopitelio, ponerle que es, lo que hace es aislar a estos somas que se encuentran en los ganglios periféricos eléctricamente. ¿Sí? O sea que sería lo proporcional a la célula de Schwann, pero en los ganglios. Terminado con esto, vamos a pasar a lo que son las células sostén a la célula de sostén de la glía central. Tenemos 4 tipos de células. ¿Sí? Vamos a empezar hablando por los astrocitos. Los astrocitos son las células más grandes de lo que es la glía, ya sea central o periférica. Es una célula de forma estrellada, por eso astrocito, en forma de astro, o sea, estrella, que presenta grandes o muchas prolongaciones, ¿sí? Que van a estar en contacto con neuronas y con vasos sanguíneos que estén dentro del sistema nervioso central. ¿Sí? Poseen un núcleo grande de cromatina laxa o densa, dependiendo la función que estén cumpliendo. Y nada, va a ser una célula que posee grandes funciones. ¿Sí? Las mayores son 4, las que yo nombro son 4. ¿Sí? Que la primera es función de sostén, ¿sí? Provee sostén a las neuronas, ya sea generando o atrayendo desechos o metabolitos hacia ellas para fagocitarlos, o sea que va a poseer lisosomas. Después presenta función nutricia hacia las neuronas, ¿sí? Ya que ahora vamos a hablar de que estas evaginaciones de los astrocitos en un momento se dilatan y esas dilataciones generan lo que son los pies chupadores o los pies astrocitarios que van a estar en contacto con los vasos sanguíneos. Entonces, a través de estos pies astrocitarios, ¿sí? Permite lo que es la absorción de nutrientes desde los vasos sanguíneos a los cuales están pegados. Y estos nutrientes lo que hacen es pasarlos, trasladarlos hacia las neuronas. ¿Sí? Por eso es que poseen función nutricia. La otra función que tienen es lo que se llama la gliosis o cicatrización neuronal, ¿sí? Que consiste en que cuando hay una lesión en lo que es en las neuronas, ¿sí? Estas astrocitos sufren hiperplasia, o sea, aumentan de tamaño, y a su vez hipertrofia, ¿sí? Por lo que aumentan la cantidad de células y estas células van a ocupar el espacio que quedó por la muerte de esta célula neuronal. ¿Sí? Entonces lo que es cicatriza el espacio, por eso se lo llama gliasis o compresa. Y la última función y la más importante es que va a estar conformando lo que es la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Esta barrera hematoencefálica, como toda barrera que se encuentra en el cuerpo, es una barrera que impide lo que es el contacto del tejido nervioso y el tejido sanguíneo. ¿Sí? Es una barrera muy importante para el organismo, ya que inhibe el pasaje de sustancias capaces de generar una respuesta inmunitaria o de afectar al tejido nervioso. Esta barrera va a estar conformada desde el vaso sanguíneo hacia el tejido nervioso por un endotelio continuo,
¿sí? El endotelio es una célula, es un tejido epitelial plano simple que posee uniones estrechas, bastantes, abundantes uniones estrechas, que va a estar apoyado sobre su membrana plasmática, sobre su membrana basal, que también va a ser continua. ¿Sí? Entonces va a ser un capilar continuo este. Y a su vez habíamos dicho que estos astrocitos poseían evaginaciones que estaban en contacto con los vasos sanguíneos, ¿sí? Que se dilataban formando los pies astrocitarios o pies chupadores. Estos pies astrocitarios lo que van a hacer es acoplarse a este vaso sanguíneo, generando una barrera mucho mayor. ¿Sí? Ahora, no es que hay muchos astrocitos rodeando a los pies astrocitarios, rodeando al capilar, sino que hay espacios donde no está esta barrera. Nada más. Después, terminando el astrocito, pasamos a las células de la microglía. Las células de microglía son células que pertenecen al sistema fagocítico mononuclear, o sea que son células que derivan de los monocitos, o sea que son células que se encargan de lo que es la fagocitosis de sustancias extrañas o de detritos, metabolitos, elementos que no sean necesarios en lo que es el tejido nervioso. Poseen abundantes lisosomas y nada más que hablar de eso. ¿Sí? Pertenece al sistema fagocítico mononuclear. Nada más. Después pasamos a lo que son los ependimocitos. Los ependimocitos son células que encontramos tapizando a lo que es una cavidad que se encuentra en la médula espinal llamada conducto del epéndimo. Dentro del conducto del epéndimo circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Estos ependimocitos son células que en sus partes apicales, ¿sí? Presentan dos tipos de vaginaciones citoplasmáticas. Primero presentan microvellosidades, ¿sí? Que permiten lo que es la absorción del líquido cefalorraquídeo, y a su vez presentan cilios. ¿Sí? Estos cilios permiten que el movimiento de lo que es el líquido cefalorraquídeo a través de todo el conducto del epéndimo para que siga circulando por todo el sistema de las cavidades por donde circula el líquido cefalorraquídeo. A su vez, estos ependimocitos sufren modificaciones, ¿sí? Que generan los tanicitos. Los tanicitos, junto con los capilares fenestrados, conforman lo que es el plexo coroideo, que es donde se forma el líquido cefalorraquídeo. Y por último tenemos a la célula oligodendrocito. Los oligodendrocitos son los análogos a las células de Schwann, pero en el sistema nervioso central. ¿Sí? O sea que tiene la función de generar la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Pero a diferencia de esta célula de Schwann, estos oligodendrocitos presentan un poco más de presentan evaginaciones citoplasmáticas que permiten aislar mediante esta vaina de mielina a más de un axón. Nada más que eso.